los retos del retail en la nueva normalidad. Quien les habla, Leandro Mariátegui, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. Agradece la presencia de todos y de nuestros distinguidos panelistas y vamos a tocar un tema de suma actualidad. Sin duda, el retail es uno de los sectores más dinámicos de las economías. Realmente la economía se mueve a través de la boca de salida que es el retail. Y a través de la pandemia o a raíz de la pandemia han habido cambios en no solo los hábitos de consumo del consumidor, sino también cómo está reaccionando el retail ante esta nueva normalidad. Paso a presentar a nuestro panel. Nuestra primera invitada es la señora Erika Wicht. Ella es gerente de marketing y experiencia del cliente de Open Plaza. Seguidamente nos acompaña Juan José Calle, él es el CEO de Centros Comerciales del Perú, Jockey Plaza. Seguidamente tenemos a Daniel Duarte. Daniel Duarte representa a Real Plaza, él es el CEO del Centro Comercial Real Plaza. Y finalmente, y no menos importante, Manuel Miranda, gerente comercial de abarrotes y comestibles de Supermercados Peruanos S.A. Tal vez sea la persona que más años tenga en el retail peruano y agradecemos que esté presente él y nuestros demás invitados. Ok, vamos a empezar este panel y este conversatorio con tres temas centrales. El primero de los temas es, y suelto la pregunta, ¿cómo creen ustedes que ha afectado la pandemia al sector retail? ¿Qué acciones están tomando para retomar los niveles que tenían antes de la pandemia o si ya los han retomado? Entonces, empecemos primero con Erika, Ladies First, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un poquito para contarles, en general a nivel industria, los resultados sí han decrecido, ¿no? Como ha pasado con la mayor parte de la economía en el Perú. En promedio en la industria las ventas han caído un 30% y nosotros hemos tenido que adaptarnos mucho, ser muy flexibles, sobre todo ágiles, porque creo que lo único que ha sido constante de esta pandemia ha sido la incertidumbre de no saber cómo vamos a operar los siguientes meses, ¿no? Parte de lo que nosotros hacemos hoy día es escuchar las conferencias de prensa del gobierno, porque ahí un poco también nos enteramos cómo vienen las siguientes semanas. Y eso automáticamente lo tenemos que aplicar a los malls. Ahora, si bien es cierto el panorama, si lo miramos a nivel agregado, es complicado. Si nosotros tenemos una mirada a nivel desagregado, vemos que hay formatos que han performado mucho mejor que otros. En el caso de nosotros tenemos dos formatos que son los centros comerciales y los power centers. Y los power centers en pandemia han empezado a brillar porque tienen un mix que podríamos decir que viene a ser ad hoc para tiempos de pandemia, ¿no? Ha sido complicado igual, pero un power center básicamente está constituido por un supermercado, una tienda de mejoramiento del hogar, va acompañado de servicios como bancos y telecomunicaciones y algunas tiendas más pequeñas de impulso. Y todos estos, la mayoría en todo caso, han cumplido un rol primordial en pandemia, ¿no? Entonces, han sido los formatos que han estado más operativos durante todo este último año. Y eso es algo a destacar porque creo que clave para continuar en la industria es ver cómo reforzamos esto, sobre todo en estos años, ¿no? Otro tema importante que nos ha ayudado o nos ha permitido empezar a reactivar es los últimos meses ya no hemos tenido cuarentenas totales, sino cuarentenas por niveles de riesgo. A nivel industria estamos en bastantes ciudades del Perú, y no hemos estado cerrados siempre, ¿no? Entonces, los formatos que tenemos esta posibilidad de estar abierto en alguna ciudad y en otras no, también nos permite manejarnos un poco mejor de cara a la operación. Nosotros, y creo que ha sido algo a nivel industria, hemos tenido dos enfoques súper importantes. Uno, asegurarnos de tener un lugar muy seguro para nuestros clientes y colaboradores. La seguridad hoy día es parte de la experiencia y debemos promover una visita responsable a los malls. Nosotros hemos implementado muchas
medidas regulatorias y no regulatorias, porque como industria hemos ido más allá, pero también estamos buscando mucho la comunicación con el cliente y cómo hacemos que la visita por parte de ellos sea responsable. Finalmente es algo compartido. Uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos. Suena súper sencillo, pero la parte comunicacional y llegar al cliente es bien complejo, ¿no? Entonces esa parte para nosotros ha sido muy importante. Y lo otro, impulsar, cómo logramos impulsar la venta de nuestros socios comerciales, apoyándolos. La verdad que esta pandemia ha golpeado mucho, sobre todo a los más pequeños, y todos los malls han implementado distintas acciones con tecnología y sin tecnología para de alguna manera contener la caída en ventas, ¿no? Personal shoppers, click and collect y demás acciones para poder impulsar. Eso es un poco lo que venimos haciendo nosotros y se viene haciendo a nivel de industria, ¿no? Gracias, Erika. Juan José, te cedo la palabra. Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes y con los alumnos. Yo creo que se nos presenta una época excepcional. El comercio, el retail, ¿no? ha venido funcionando más o menos igual, así como los colegios, por ejemplo, ¿no? Con una modalidad hace 200 años. El mostrador, el cliente de un lado y el vendedor de otro lado. Hoy día esta pandemia nos ha generado todo un trastorno absolutamente disruptivo que nos plantea una serie de retos que tenemos que enfrentar. Para los centros comerciales este es un tema absolutamente estructural, absolutamente retador, ¿no es cierto? Hemos visto que han quebrado en Estados Unidos más de 11.000 comercios, más de 40 marcas grandes han cerrado. Hemos visto cómo el online ha tenido un despegue abrumador, ¿no es cierto? Pero también hemos visto cómo hay un consumidor que comienza a exigir o a cambiar o a preferir, digamos, o a esperar, por decirlo de alguna manera, cierto tipo de actitudes, cierto tipo de propuestas absolutamente distintas a las que a las que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Hoy día el consumidor es un consumidor que espera compenetrarse con la marca, es un consumidor que espera compartir valores, por ejemplo, con la oferta a la que él está dispuesto a darle su preferencia, ¿no? Y a eso me refiero en términos de sostenibilidad, ¿no? A largo plazo, me refiero a temas que tienen que ver con el compromiso con el medio ambiente, me refiero a temas que tienen que ver con la compenetración con la comunidad y con una serie de valores y principios, ¿no es cierto?, que hoy día ese consumidor exige. El 70%, según estudios, digamos, de los consumidores están dispuestos inclusive a pagar un poco más, ¿no?, para darle su preferencia a una marca que comparta esos valores con ellos. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no es cierto?, en los centros comerciales y en el comercio minorista en general. Los centros comerciales somos espacios, plataformas que acogemos a los retailers minoristas y está en nuestra mano y en nuestra capacidad construir ese tenant mix, esa mezcla comercial, esa oferta dirigida a nuestro, digamos, a nuestra zona de influencia, por decirlo de alguna manera, a nuestro grupo objetivo, ¿no? Pero acoger, recoger, construir esa oferta con las marcas que generen ese engagement con el consumidor que está ahí esperando a que los abordemos con la oferta que tenga esas características. Creo yo que hoy día todas esas tendencias que ya nosotros veíamos que se estaban viniendo, porque los centros comerciales a lo largo del planeta veíamos que esto era algo que estaba evolucionando y que estaba viniendo, y todos nosotros
nos estábamos preparando para ello, pero con la pandemia hemos visto que se ha acelerado, digamos, abruptamente estos cambios, no solamente el tema de la venta online, sino todo este tema de un consumidor mucho más preocupado por la salud, por el medio ambiente, por el propósito, digamos, social y por la importancia, digamos, del impacto comunitario, por decirlo de alguna manera, lo hemos tenido que abordar rápidamente y hoy día los centros comerciales están actuando y creo que en nuestro país ya lo veníamos haciendo de manera positiva, ¿no? Para construirnos o constituirnos en espacios urbanos que tengan estas características para que hagan match con este nuevo consumidor. Creo que estamos en ese esfuerzo, creo que hemos avanzado bastante y dentro de la industria del retail, del comercio minorista, creo que los centros comerciales, por la característica que tenemos de manejar un espacio físico, digamos, grande, urbano, ¿no? Hemos podido o estamos respondiendo positivamente a ello, ¿no? Ofreciendo estos microespacios urbanos, microciudades dentro de la gran ciudad, donde se profesa ese tipo de propuesta, digamos, donde contribuimos con construir una mejor ciudad, un mejor país, una mejor comunidad, una mejor sociedad. Muchísimas gracias, Juan José. Cedo el turno a Daniel para que dé su apreciación a este interrogante. Gracias, Leandro, y gracias por la invitación. La verdad, cómo ha afectado la pandemia al retail y en nuestro caso a los centros comerciales, complementando lo que dijo Erika y Juan José, que la verdad que los resultados han estado muy alineados en toda la industria de los centros comerciales. Creo que hay algo que sí vale la pena resaltar, ¿no? Que rápidamente la industria de los malls hicimos un trabajo veloz de poder adaptarnos de manera eficiente a lo que estaba solicitando no solamente el usuario y el visitante y el peruano, sino también lo que nos pedía también el gobierno con tantos cambios que vinieron mes a mes solicitándonos diferentes restricciones, ¿no? Entonces, de manera rápida nos dimos cuenta de que el mundo cambió, los hábitos de cómo estaban usando los centros comerciales y las tiendas dentro de los centros comerciales había cambiado, y tuvimos que adaptarnos a tener protocolos de bioseguridad de manera muy rápida, exigiéndole distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, pero fuimos un paso más allá y toda la industria certificó estos protocolos de bioseguridad para darle aún mayor tranquilidad no solamente a las autoridades, sino a nuestro visitante. Y fue todo un proceso de manera rápida, inclusive el control de aforos, que es tan importante, lo tuvimos que digitalizar y también está certificado. De esa manera podíamos controlar en tiempo real la cantidad de personas que ingresaban y salían y cuántas personas habían dentro del centro comercial, que estaba alineado a las restricciones y al número de porcentaje que nos había colocado las autoridades. Entonces tuvimos que hacer un cambio bastante rápido, bastante eficiente, con mucho control por la seguridad no solamente del visitante, sino de los locatarios y nuestros propios colaboradores. Y no fue fácil, ¿no? No fue fácil porque había mucho temor, había mucho miedo, y nuestro principal objetivo es darle la tranquilidad a nuestro usuario de que estamos cumpliendo más allá de lo que nos está solicitando a las autoridades para que se sientan cómodos. Recuerden que los centros comerciales en el Perú, solamente lo que es Real Plaza, imagínense, teníamos visitas de casi 19 millones de visitas mensuales. Si juntamos toda la industria, pues estamos llegando casi a los 80, 90 millones de visitas mensuales. Y eso es un número bastante alto porque los malls se convirtieron en la plaza de armas de hace 40, 50 años, en el punto de encuentro, en el lugar donde la gente quiere sociabilizar, donde no solamente vas a vitrinear y hacer una transacción comercial, va a ser un lugar donde realmente la pasas muy bien con tu familia, en un lugar seguro, un lugar limpio, un lugar donde realmente sientes de que te están acogiendo. Y se convirtió en el lugar del fin de semana de las familias peruanas. Y hoy día, obviamente, con estas restricciones y con la pandemia, todo esto empezó a disminuir. Y nos dimos cuenta de que el hábito empezó a cambiar. Las visitas eran menos frecuentes, pero con mayor conversión. Ya no gastaban 2 horas o 2 horas y media con su familia, sino tal vez 1 hora, hora y media.
y hacían las compras de una manera más rápida, más clara, más eficiente, directo a lo que querían hacer. Y nosotros tuvimos que empezar a adaptarnos también a ese sentido. ¿Cómo podíamos ayudar a nuestros locatarios? Porque nuestros locatarios sufrieron mucho, más de lo que uno cree. Y habían categorías, como bien dijo Erika, que estuvieron creciendo, básicamente por el tema del home office o el trabajo en casa, y empezó a crecer mucho lo relacionado a la tecnología, al tema del hogar, al deporte mismo, pero toda la parte de repente de la moda, los accesorios, el calzado, ya no habían fiestas, ya no hay discotecas, no hay bares, no hay oficinas, no hay matrimonios, no hay salidas nocturnas, empieza a hacer más, empiezan a sufrir un poco más. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a trabajar también de la mano con los socios estratégicos que tenemos como locatarios para que puedan salir de este golpe, ¿no? Entonces, realmente, complementando lo que dijo Juan José y Erika, yo creo que hicimos un gran trabajo rápido de poder implementar estos protocolos de manera súper clara, didáctica, para que todos los visitantes puedan entender que podían sentirse seguros, inclusive con el control de aforo. Dos, cómo podíamos hacer de que las compras sean realmente efectivas dentro del centro comercial. Y tres, yo creo que entender mucho a nuestro locatario, conversar mucho más de lo que uno hacía antes, para poder ayudarlos y poder salir a flote todos juntos, a pesar, como bien dijo Juan José, mira la cantidad de locales que han quebrado en Estados Unidos, acá también han quebrado, aquí también se han tenido que reducir, han tenido que salir, porque la pandemia nos golpeó a todos por igual. Entonces, yo creo que ese es un poco el resumen, complementando todo lo que ya dijo Juan José y Erika. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a ver una respuesta desde otra óptica, no desde un operador de centros comerciales, sino de una cadena de tiendas de retail. Adelante, Manuel. Bien, muchas gracias. Buenas noches a la universidad, Leandro, muy amable. Igual a los presentes. Oye, esto empezó hace un tiempecito atrás y nos dijeron que solamente iba a durar 2 semanas. Increíble cómo pasó el tiempo y estamos como estamos. Bueno, efectivamente, cuando empezó el tema de la pandemia, la primera preocupación que nosotros tuvimos, primero era de que cómo íbamos a atender, ¿no? Es una cadena que está a nivel nacional y que teníamos a nuestros colaboradores que iban a tener que atender en todos nuestros puntos de venta. Entonces la primera preocupación que tuvimos es cómo darle seguridad a nuestros colaboradores en todos estos puntos de venta para que puedan atender a los clientes que definitivamente fueron a visitar nuestras tiendas de la forma como lo hicieron, ¿no? Eso por el lado de las tiendas. Y por el lado de oficina, el teletrabajo. A todos nos mandaron a la casa y de ahí comenzamos a trabajar. Y yo le digo a todo el mundo, oye, eso fue como un curso acelerado, ¿no? Porque se hablaba mucho de la comunicación virtual, que sí podías hacerlo desde casa, desde alguna oficina, pero se veía una cosa muy lejana. Y de la noche a la mañana comenzamos a ser, casi expertos en esta nueva modalidad, ¿no? Y acá hay un tema muy interesante y que todos los han tocado, que es que nos hemos tenido que adaptar. Y esa es una palabra clave que hemos tenido que utilizar y tener en el chip mental para poder hacer frente a este gran problema que nos ha afectado a todos, a todos. Bueno, entonces lo primero que tuvimos que hacer es conocer y hacer cumplir los protocolos, que ya lo han mencionado, por ejemplo, Daniel, para poder sentirnos nosotros seguros y también dar seguridad a nuestros clientes, ¿no? Ahora bien, como supermercados, yo puedo decir que, nunca estuvimos tan claros o más claros de la importancia que tenía el supermercado en la cadena de distribución, en la cadena de alimentación, llevar la mercadería a todos los lugares del país, ¿no? Se tuvo que armar equipos porque en realidad pasar de un abastecimiento normal, un automático, que lo genera la tecnología, a de repente hacer trabajos donde el ser humano tenía que calcular, el ser humano tenía que saltar ciertos procedimientos para poder hacer llegar la mercadería lo más pronto posible y en las cantidades que la gente lo demandaba, ¿no? Tuvimos
tuvimos que hacer frente a una demanda no programada. Ustedes se han dado cuenta de que la compra de pánico, ¿no? La famosa compra de pánico. ¿Quién puede explicar la extraordinaria venta que hubo, por ejemplo, del papel higiénico? O sea, díganme ustedes de cualquier, pero el papel higiénico. Ahora, son temas que no han sido solamente acá. Eso ha sucedido en China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo. Hay una explicación, pero bueno, no es el foro para tratar de eso. Pero temas como que tuvimos que hacer trabajos muy de cerca con el proveedor, trabajo cooperativo, como les digo yo. ¿Por qué? Porque con el tema del distanciamiento social, por ejemplo, el proveedor tenía que producir. Tenía 100 operarios, de los cuales con este tema del distanciamiento no podía tener la misma cantidad en día normal de producción. Tenía que reducir la cantidad. Reducir la cantidad de operarios significaba también reducir la cantidad de producción. Reducir la cantidad de producción es reducir la cantidad que va a atender, en este caso, al supermercado. Y sin embargo, nosotros como supermercado teníamos que atender a una mayor demanda de los productos que nos llegaban. O sea, por un lado, no había un abastecimiento normal por el tema de producción, y por otro lado teníamos el tema de la gran demanda de los productos por parte de nuestros clientes. Definitivamente tuvimos también que revisar el surtido, porque el comportamiento del consumidor, bien lo han dicho los que me han atendido, varió. O sea, las categorías al principio de las categorías de limpieza, de aseo, volaron, ¿no? Para luego que, como estamos hace este año o a finales del año pasado, hacer foco sobre aquellos productos que tienen que ver con el cocinar en casa. Ahora todos somos chefs. Han aparecido chefs en la casa, ¿no? Y nos gusta hacer experimentos y nos gusta en realidad hacer cosas nuevas. Eso de querer hacer cosas nuevas en la parte de alimentación ha llevado en el punto de venta a buscar otras categorías que antes nadie las veía. Por ejemplo, repostería, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría decir en este primer punto que todos han tocado también. Muchísimas gracias, Manuel. En resumen, la pandemia ha afectado a todos, la pandemia ha cambiado los hábitos del consumidor y definitivamente el sector ha salido y ha tenido una rápida respuesta para hacer frente a esta pandemia, lo cual ha evitado una caída o ha evitado lo que pasó en otros sitios de quiebra de negocios. Pero creo que las empresas acá representadas han sabido salir muy bien de la pandemia. Y otra cosa es la pandemia, que la pandemia es la primera crisis que están sobreviviendo la generación millennial. La generación millennial hasta antes de marzo del año 2020 nunca había tenido una crisis en su vida. Y esta vez han sacado ya sus primeros galones y sus primeras heridas de guerra con crisis. ¿Ok? Entonces pasamos rápidamente a nuestro segundo tema. Y nuestro segundo tema tiene que ver también con cambios de hábitos y con la modernidad y la transformación digital. ¿Cómo afecta el e-commerce al retail en el Perú? Mucha gente no está yendo a tiendas y empieza a hacer todo a través de e-commerce, a través de aplicativos, páginas web, teléfono, etcétera. Han afectado el flujo de clientes de las tiendas físicas y finalmente si las empresas están preparadas para la omnicanalidad, que es la tendencia de estos años. ¿Ok? Nuevamente, hacemos la misma dinámica que la pregunta anterior, ladies first, y de ahí los siguientes participantes. Adelante, Erika. Bueno, un poquito para hablar de lo que es, para mí el e-commerce es parte del retail, ¿no? No es algo separado, uno no contrapone al otro. Esto es en el Perú y en el mundo. Antes como que todos nos preguntaban, ahora que ha venido el e-commerce, ¿qué van a hacer los malls? ¿Van a desaparecer? Creo que ahí había una percepción de cupo que creo que tenemos que todos quitarnos de la cabeza. Debemos ver al e-commerce como parte de la experiencia que tiene el cliente, y de hecho el e-commerce ha sido un apoyo súper importante este año para que las ventas no caigan del todo con las tiendas, ¿no? Ahora ya no pensamos
yo mejor vendo en el mundo físico, compito con el digital. Hoy día todos queremos que las tiendas vendan, más allá de si están vendiendo en tu mall o no, ¿no? Entonces creo que el e-commerce este año ha sido clave para todo el tema de contener la caída de ventas. Hoy día el cliente puede tener una compra digital y la va a recoger en el mall. Existe mucha gente que prefiere recoger el producto en el mall, no quiere que se lo dejen en su casa, y creo que podemos nosotros aprovechar eso, ¿no? Incluso tenemos compras o algunos retails que entregan en lockers de estacionamientos, que ni siquiera es un mall, ¿no? Entonces todo hoy día se está como que cambiando y adaptando, y nosotros como industria también tenemos que adaptarnos. ¿Qué ha hecho la pandemia? La pandemia ha acelerado todo esto, ¿no? Algunos hablábamos de la digitalización, otros teníamos marketplace, otros no. Simplemente era una tendencia que venía y a todos en el 2020 fue una ola que nos llegó. ¿Qué diferenció? Probablemente unos estaban más preparados, otros no. Creo que hoy día la mayoría se puso al día, y los que no están ya poniéndose al día, ¿no? Entonces, yo creo que no se contraponen, al contrario, para mí el e-commerce y la omnicanalidad son parte del retail, y es algo que existe. Ahora más bien, para mí yo he descubierto un nuevo término que me gusta bastante, que es el phygital retail, que es una mezcla entre la parte física y digital, ¿no? Cómo yo intervengo mis malls o cómo intervengo mis espacios físicos con la tecnología para que esta experiencia realmente sea completa. Entonces, tomando un poquito el tema que les había comentado y sumándolo mucho también a lo que es Data y Analytics, porque creo que algo también que se ha sumado mucho este año ha sido como que nos hemos dado un tiempo, por lo menos nosotros nos hemos dado un tiempo para meter mucha tecnología y empezar a entender al cliente como tal, ¿no? Como persona, como individuo. Entonces, al tener más tecnología, al tener una venta digital, hoy día o mañana yo al cliente, ¿por qué no le puedo decir, ok, compras en el mall, pero tú eliges cómo te entrego el producto? ¿Te lo llevas ahorita en físico, te lo mando a tu casa o te lo dejo en tu carro, ¿no? ¿Dónde está tu estacionamiento? Y lleva imaginemos un carrito o una persona que le lleva el producto al auto, ¿no? Entonces, todo se viene a complementar. Yo hoy día veo eso como una realidad, no lo veo ni siquiera muy distante, ¿no? Siento que todo se ha vuelto uno, y es súper positivo. Ok, muchas gracias, Erika. Juan José. Absolutamente alineado con lo que está diciendo Erika. Hoy día creo que el tema es, esta era una tendencia que ya venía desarrollándose ya hace algún tiempo, ya la veníamos viendo, y que a raíz de esta pandemia se ha de alguna manera acelerado. Pero lo que queda claro es que esto es algo que va a convivir, lo físico con el online, es algo que se complementa y que va a convivir. Las marcas van a vender, ¿no es cierto?, por diferentes canales. Esta omnicanalidad le permite llegar al consumidor por muchos canales. Canales de venta física, canales de venta online, canales de venta remota, digamos, con personal shoppers, etc. Pero lo más importante es que una marca necesita conectar con el consumidor, y en algún momento de la vida, ¿no es cierto?, del circuito, del impacto con el consumidor, necesita contarle al consumidor su cuento, su historia, su estilo de vida, cómo huele, cómo siente, quién es. Por eso es que las marcas necesitan de los centros comerciales para tener un espacio físico, una catedral, un museo, un showroom, llámenlo como quieras, donde el consumidor pueda conectar, donde pueda entrar a una tienda como Nike, que decide crecer en plena pandemia para tener más metros cuadrados donde pueda exhibir precisamente ese storytelling, donde pueda exhibir y pueda contarle al consumidor quién es, cuál es el estilo de vida que propone, y el consumidor enganchar, decir esto es lo que yo quiero, y después que compre donde quiera, como quiera, en su cama, en su casa, en su oficina, a través del canal que quiera. Pero lo que va a ser lo que va a ser irreemplazable es ese contacto, esa sensación emocional que haga que la marca conecte con el consumidor. Por eso es que Zara decide crecer en metros físicos para promover
su venta online. Por eso es que Nike u otras marcas necesitan crecer para poder mostrar toda su colección y contar y transmitir lo que le quieren transmitir al consumidor. Y cuando se genera ese contacto, ese engagement, ¿no es cierto? Y es por eso que debemos cobrar los centros comerciales. Entonces, si antes nosotros cobrábamos por la renta, tenía una relación con la venta, hoy día creo que tenemos que tener una renta que tenga relación con esa capacidad de engagement, con el contacto, con ese contacto que tenemos nosotros identificado, que sabemos qué capacidad de consumo tiene, bien segmentado, y como decía Erika, ahí viene a jugar esta Big Data, ¿no es cierto? El conocer a tu consumidor hoy día tiene un valor mucho más relevante. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto ganan? ¿Qué compran? ¿Qué quieren? Entonces, esa es la oferta de valor que hoy día se le entrega al retailer y se le debe cobrar por eso. No tanto por la venta como era antes, ¿no? O sea, tienes un local físico y vendes tanto, te cobro tanto. No, hoy día acá tú tienes el espacio físico donde tú puedes contar y transmitir tu propuesta, tu estilo de vida, tu cuento a ese consumidor que decidirá optar por ti siempre. ¿Y dónde realiza la compra? Puede ser online, puede ser físico, puede ser a través de un personal shopper, de un esquema remoto, por múltiples formas. Lo más importante es que nosotros le ofrecemos hacer esa conexión, ese engagement entre el consumidor y la marca. Y creo que eso es algo que los centros comerciales tienen el espacio y la posibilidad, digamos, irreemplazable, digamos, de contarle ese cuento. Porque el consumidor no se imagina cómo es una zapatilla Nike, no se imagina cómo es un polo Adidas, hasta que entra a una tienda Adidas y la huele, escucha la música, ve la puesta en escena de lo que él quiere ser. El just do it, hazlo, nada es imposible. Ese esfuerzo de comunicar y de enganchar con el consumidor es físico. Y después toma tu decisión de compra en el momento que quieras, como quieras. Pero ese contacto tiene un valor, y ese es el valor que nosotros le ofrecemos hoy día a las marcas. Gracias, Juan José. Daniel. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que agregando lo que ha dicho Erika y Juan José, ya que soy el tercero siempre en centros comerciales en hablar, creo que una de las cosas que nosotros como empresa decidimos hacer de manera violenta y rápida fue lanzar un marketplace. Desde octubre del año pasado tenemos el Real Plaza Go en el aire y vendemos ahí a través de muchos sellers. Tenemos más de casi 900 sellers y más de 400.000 SKUs ya colocados. Y la verdad que hemos aprendido muchísimo. Era un tema que la pandemia nos aceleró la toma de decisión de fusionar el mundo físico y digital, porque hay que ser sinceros, los centros comerciales en su mayoría es un mundo físico, y nos permitió a través de este marketplace que ya tiene 6 meses y tenemos una muy buena cantidad de usuarios que están entrando y venta, entender de mejor manera el comportamiento del usuario en el mundo digital. Porque en el centro comercial nosotros no tenemos el contacto del usuario final en la venta, lo tiene el locatario, la marca, ¿no? Y a través de este marketplace hemos podido entender qué categorías son las que se están vendiendo en determinado momento, la data analytic que nos permitía analizar con mayor profundidad lo que está necesitando o solicitando o searchando, buscando el usuario, un poco lo que comentaba Juan José y Erika, la base de datos. Y empezamos a desarrollar plataformas. Recuerden que Real Plaza tiene 21 centros comerciales, entonces plataformas de click and collect,
dándole soporte a nuestros locatarios a que puedan comprar en su página web o en la nuestra y que lo puedan recoger físicamente de algún Real Plaza, o el Autogo, el que no quería bajar de repente del auto por miedo a contagiarse, puede entrar en su auto a cualquier Real Plaza y recoger el producto, o el personal shopper, como decía Juan José, a través de un WhatsApp poder utilizar una persona que haga las compras dentro del centro comercial y a través de un operador logístico enviártelo a tu casa. Todas estas cosas que estamos hablando de la omnicanalidad son servicios digitales físicos, digital, como decía Erika, son cosas que se aceleró y se implementó en los últimos 10 meses de manera muy rápida, pero algo que sí hay que rescatar es que sí, muchos locatarios no están todavía involucrados en la omnicanalidad, han tenido que ir procesando en estos meses, porque los compradores muchas veces comentan que la experiencia de la compra en el retail está desconectada entre los distintos canales. Y me refiero a que los comercios tienen por delante el reto de mejorar en la unificación de todas sus plataformas y canales, ya que de lo que existe hoy día en la actualidad hay múltiples combinaciones de compra, ¿no? Uno puede comprar y pagar en tienda, o puede comprar y que te lo envíen a la casa, o puede comprar en la web y recoger en la tienda, devolver en la tienda o devolverlo vía web. Todo ese tema de darle una facilidad con mejor experiencia entre el mundo físico y digital al usuario, el locatario poco a poco se ha ido adaptando y tiene que seguir adaptándose para que la experiencia sea la mejor. Inclusive pagar de repente en la tienda física, pero sin contacto, de una manera más fácil a través de un QR. Todo esto está evolucionando de manera muy rápida. Lo que sí no va a cambiar es que finalmente la persona, el ser humano, quiere tocar, quiere sentir, quiere probarse, quiere mirarse un espejo, quiere saber si le queda bien la ropa, quiere saber si realmente hasta se va acompañada de una persona para que le asesore, si sea su amigo o su mamá, para ver si le queda bonita la ropa. Esa sensación es distinta cuando tú estás frente a una pantalla a comprar. Entonces, la combinación de lo digital y lo físico es bien importante, de que tanto el centro comercial como el operador, que en este caso son las marcas, el locatario, empieza a trabajarlo de una manera veloz, rápida, para darle la mejor experiencia a nuestro usuario. Eso es básicamente lo que está pasando ahora. Gracias, Daniel. Manuel. Sí, mira, a mí, sí, a mí me han hecho la pregunta esta de que sí, pues cuándo lo digital va a desplazar a lo físico, ¿no? O sea, dicen, no, el punto físico va a desaparecer porque tiene con mucha fuerza el e-commerce. Y yo siempre me acuerdo de este tema de las personas que les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, si vamos a Europa, bueno, en casa todo el mundo tiene ahí, pues y acá también seguro, pues un gran televisor con la última tecnología, pero sin embargo, a la hora que vemos un partido de fútbol, los estadios están llenos. Y esa gente tiene un señor televisor en sus casas. ¿Por qué escoge ir a ver un partido de fútbol al estadio y no cómodamente en su casa? Porque quiere vivir el momento. Quiere palpar, quiere sentir, quiere respirar el momento. Y eso le pasa al comercio. O sea, el comercio, para que aquí todavía, y también sucede en otras partes, en otras realidades, para que la parte virtual, la parte digital pueda reemplazar a lo físico, yo creo que va a pasar mucho tiempo, porque está en el ADN del ser humano, como bien lo han dicho, el tocar, el sentirse, el verse, el olerse, ese marketing sensorial que le gusta a la gente sentir. Bueno, dicho esto, sí, pues el e-commerce ha crecido en nuestro país tremendamente. Bueno, el año pasado con la pandemia se disparó, y este año también. Pero la gran pregunta es, tampoco no nos mareemos, ¿no? Porque tiene grandes crecimientos porcentuales, pero ¿cuánto pesa en los negocios? ¿Cuál es el peso del e-commerce en tu negocio, ¿no? En tu tienda, ¿no? En tu empresa. Entonces hay que verlo también por ahí. Solamente como dato, ¿no? Yo vi por ahí de que este año se estima que van a haber 14.800.000 personas que van a hacer compras en línea, ¿no? Ese es un dato interesante que viene creciendo, que ya se rompió el tema de si es seguro o no es seguro, porque ese era una de las grandes trabas que tenía este sistema, ¿no?
Después, la parte esta del comercio virtual fue acelerado por la pandemia, ¿no? Yo creo que ¿quiénes ganaron? Los que antes de la pandemia ya estaban trabajando el e-commerce, ya tenían una estructura para poder atender con este formato. El problema es que cuando entró la pandemia, ninguna infraestructura estaba capacitada para atender la gran demanda. Todo el mundo pedía por e-commerce y no había inventarios que aguantara. Entonces, ¿qué pasaba? Que hablaban mal del sistema. El sistema no estaba mal, era la sobredemanda que había, y eso se fue arreglando en el camino. Entonces, para eso todos los que estuvimos y estamos en la venta con este formato, tuvimos que revisar, por ejemplo, la data que teníamos. Y esa data era, ¿para qué? Para poder ver el nuevo comportamiento que se estaba presentando por el lado del consumidor. Teníamos que utilizarla para saber si efectivamente nosotros en inventario teníamos los productos que estaban necesitando, si teníamos el almacén adecuado, si teníamos el surtido que se pedía, y si estábamos entregando o estábamos en capacidad para entregar la mercadería que pedía el consumidor en su debido tiempo. Ustedes han escuchado lo de la última milla, ¿no? Porque nosotros podemos tener todo bien ordenado. Tenemos el surtido, tenemos el equipo que puede tomar los pedidos, puede decir que entregue la mercadería, el producto y el precio es el óptimo, pero sin embargo también el que está llevando el producto hacia el cliente en el domicilio da un mal servicio, no cumple con el protocolo y se viene abajo todo el servicio, se viene abajo toda la imagen de la empresa, solamente por la última milla. Al final, bueno, habían comentado sobre la omnicanalidad, entonces yo quiero decir ahí que lo que queramos comunicar, ¿no? Ya sea por la tienda física o por el celular, ¿no? O por el call center, ¿no? Siempre debemos estar disponibles y hacer que la experiencia de compra del cliente sea lo más importante, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que manda. Ok, muchas gracias, Manuel. Entonces, de esta ronda tenemos algunas ideas claves. Una es que los canales conviven. Convive el canal físico, el canal virtual, sea call center, sea aplicativo, sea web, etcétera, conviven. El mayor ejemplo de eso es que Amazon, quien nació en el mundo digital, el día de hoy se ha integrado hacia tiendas físicas con Whole Foods y con Amazon Go. Y por otro lado, es que el espacio físico, la tienda, el centro comercial, la tienda propiamente dicha, se vuelve un lugar donde el consumidor busca experiencias, mientras que el canal virtual, el consumidor busca transacciones. Ok, muchísimas gracias por esta ronda de opiniones y respuestas, y pasamos a al último bloque, a la última pregunta. ¿Cuáles son las tendencias del retail en el mundo? ¿Cuál es su visión del retail en el Perú para los próximos 10 años, para el 2031? Este es un tema importante. Estoy participando en un equipo de trabajo que se llama Agenda Perú 2031 y que decimos hacia dónde debe ir el Perú el 2031 para ser un país medianamente desarrollado, y la idea es que ustedes me digan cuál es su visión del retail para el 2031. Muchísimas gracias. Arrancamos nuevamente con Erika. A ver, pensando en mi visión del retail en el 2031, yo tengo como 3 visiones, ¿no? Que las complemento. La primera es imaginarme cómo va a ser el cliente de acá a 10 años, porque en verdad 2031 son 10 años, tampoco es mucho más. Luego pensar un poco en la tecnología, qué es lo que vamos a tener disponible, y luego imaginarme ahí el mall, ¿no? Entonces, lo primero, el cliente de acá a 10 años va a ser un cliente post pandemia, esperemos ya será algo del pasado, la pandemia, pero sí con muchos cambios de hábito. Hoy día ya sabemos, nosotros ya podemos saber qué clientes están visitando los malls durante la pandemia y cuáles no. Y probablemente acabe la pandemia y sabremos qué clientes regresaron, cuáles regresaron con menor frecuencia,
¿no? Este comportamiento lo vamos a tener muchísimo más claro para entender mejor a los clientes. Personalmente, yo creo que igual la esencia de los clientes no va a cambiar. ¿En qué sentido? En que los seres humanos somos personas gregarias, ¿no? Nos gusta sociabilizar, y ahí es donde el centro comercial cobra mucha importancia. Nuestro rol como centro comercial es que somos el centro de muchas personas, un lugar de encuentro, un espacio para todos, y terminamos siendo parte de la comunidad. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar. Sí van a cambiar hábitos, van a cambiar frecuencias, nosotros vamos a cambiar también como industria, pero esa esencia creo que es súper importante. Lo otro, la tecnología, ¿no? En 10 años ya probablemente no tengamos 5G, que hoy día es súper polémico, va a estar el 6G, y vamos a tener mucha tecnología que hoy día es como lejana, que va a ser muy cotidiana, ¿no? Sensores inteligentes, inteligencia artificial para muchísimas cosas muy cotidianas, realidad aumentada, realidad virtual, que hoy día también lo vemos lejano. Yo creo que todo eso va a estar integrado. Y no solo para generar ventas, sino también para generar mucha experiencia. Los malls, pre-pandemia, hemos hablado mucho de la experiencia del cliente, experiencias gastronómicas, experiencias de entretenimiento, atracciones para niños temporales, ¿no? Nosotros pre-pandemia teníamos pistas de patinaje, mundo bloque, mundo hielo. Era el cliente y los niños, la familia, vivían muchas experiencias. Eso como que hemos tomado una pausa con esto, obviamente, por la pandemia, pero eso debería regresar y con la tecnología con mucho más fuerza. Yo personalmente siempre he tenido como esta visión de traer un poquito la magia de lo que hace Disney a los malls, ¿no? Darles un poquito de este efecto de entretenimiento espectacular. Creo que con la tecnología lo vamos a poder lograr en 10 años de todas maneras. Y lo otro, imaginándome el mall, ¿no? Definitivamente este tema del digital retail, súper importante. La tecnología va a ser parte de todo. Mucha inversión en temas tecnológicos, mundo online, offline, uno solo. Conocer mucho a los clientes con data y analytics. La idea, creo yo, es darles una experiencia personalizada, no solo del producto que yo hoy día te ofrezco, porque creo que eso hoy día ya un poco lo podemos predecir, sabemos hábitos, sabemos qué compran, cuándo, dónde, sino una personalización en todo el proceso de compra, en el journey que tiene este cliente cuando nos visita y cuando no nos visita también, porque lo vamos a conocer mucho mejor. Y probablemente también tengamos espacios vacíos, los famosos vacancies que los llamamos nosotros, que nos pueden servir de showrooms, y también creo que como industria nos vamos a tener que reinventar, ¿no? Esa es una palabra muy usada este año, y nos debemos reinventar con tecnología para mantenernos nuevamente como nuestra esencia, que somos un centro. Entonces, debemos evolucionar y debemos ser, siempre creo yo, mantenernos relevantes cultural y socialmente, porque eso es lo que va a hacer que nosotros sigamos teniendo este contacto con la comunidad. Y eso sí, probablemente va a ser muy ad hoc a cada ciudad en la que estamos, ¿no? Porque esta identidad que nosotros generamos con nuestros clientes es una identidad muy local. Entonces creo yo que eso debemos de todas maneras tenerlo muy sólido de acá a 10 años. Así un poco lo veo yo. Ok, muchas gracias, Erika. Juan José. Bueno, no cabe duda que nos toca reconstruir, o que el futuro va a estar impactado por una serie de tendencias y de demandas, digamos, de un consumidor nuevo, ¿no? Que espera que el retail se vaya adaptando a sus necesidades, y creemos que el comercio va a estar, va a regresar sin duda, porque la reactivación va a venir, ¿no? Pero de alguna manera la penetración digital no va a cambiar, y por lo tanto va a ser necesario incorporar todo este tema de omnicanalidad, donde conviva tanto lo físico como lo digital. Esto sin duda va a pasar por reconfigurar los espacios comerciales, las tiendas físicas, digamos, donde se le puede ofrecer una serie de servicios que tengan que ver con la posibilidad desde poder escanear los productos, poder escogerlos a través de mecanismos digitales,
y después llevarlos, digamos, a la casa, como también medios de pago sin contacto. El contactless economy es algo que ha venido para quedarse. Las tiendas se tienen que reconfigurar ofreciendo ese tipo de herramientas digitales o tecnológicas, digamos, para el consumidor. Desde el punto de vista de los centros comerciales hay que reinventar los espacios para convertirlos en espacios urbanos donde la oferta, digamos, urbana, que es irreemplazable, digamos, a través de medios, por ejemplo, digitales, el tener espacios que se conviertan en espacios comunitarios, espacios de entretenimiento, espacios de gastronomía, de experiencia, como decía Erika, eso es algo que deben, digamos, que los centros comerciales deben explotar y apoderarse de ello para poder ofrecerle a los consumidores. La experiencia también en lo digital es el e-commerce de experiencia, probadores, digamos, digitales, etcétera, donde no haya contacto con la ropa, es algo que vamos a mirar. El tema de la conveniencia es algo que va a tener una relevancia importante. El tiempo es hoy día limitado, la gente quiere resolver temas y por lo tanto los comercios de convenience, donde uno resuelva temas rápidamente, van a estar en boga, ¿no? En el tema de la compra online, la última milla, como mencionó Manuel, es un tema fundamental. Los centros comerciales se pueden convertir en ese espacio para solucionar ese tramo de la venta online, el click and collect, la posibilidad de comprar en cualquier parte del mundo, pero recogerlo en un centro comercial, porque las personas, no todas las personas viven, o la mayoría no vive en espacios, en edificios con portero, por ejemplo, donde puedan recibir una mercadería que compran. Hay todavía una barrera que resolver, y el centro comercial puede acercar esos productos a través de lockers, a través de centros de click and collect, y en eso estamos avanzando bastante. Todos los centros comerciales, en el Jockey tenemos el Jockey to Go ya hace algún tiempo, ¿no es cierto? Y eso hay que impulsarlo. Todo esto acompañado también con toda una transformación de servicios financieros también, ¿no? Donde haya monederos de pago, porque la venta online no va a crecer más allá de lo que es la formalización financiera también. Una de las grandes barreras que tiene el Perú para la venta online, cualquiera que compra a través de una página o a través de online necesita un medio de pago formal, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, algún monedero electrónico, algo que le permita concretar la venta, y eso hay que impulsarlo en el Perú. Todavía solamente un cuarto de la población está bancarizada, ¿no es cierto? Pero por otro lado también, ¿no es cierto?, nos encontramos espacios como por ejemplo el lujo, ¿no?, donde la gente sigue, no es reemplazable, digamos, esa experiencia de compra de cierto tipo de productos donde alguien, el consumidor quiere tocar, ¿no?, y ver, y eso hay que explotarlo también desde el punto de vista de los centros comerciales, ¿no? Y, por supuesto, el tema de alinearse, digamos, e impulsar el tema comunitario, urbano, ¿no?, que el manejo de los residuos, el respeto al medio ambiente, el tema del arte, de la cultura, digamos, en nuestros espacios, que es algo que nosotros podemos ofrecer y que el mundo online difícilmente puede reemplazar. Ese tema social, ese tema de socialización gremial, donde los centros comerciales juegan un papel fundamental. Muchísimas gracias, Juan José. Daniel.
Bueno, ya que han hablado Erika y Juan José del retail, yo me voy a enfocar un poquito más a los centros comerciales y dejo a Manuel ya como retail puro y duro que nos cuente cómo ve la visión en los próximos 10 años. Con respecto a los centros comerciales, les puedo comentar a todos los que nos están escuchando de que hay varios puntos que están claros que son tendencias que los malls van a cambiar. El primero es lo que acabamos de hablar hace un rato, que es la fusión del mundo físico con el mundo digital. Y solamente quería agregar a la pregunta anterior, Leandro, de que en el mundo físico uno de los dos, o sea, los dos problemas más grandes que tiene el tema de falta de experiencia baja de parte del usuario cuando va a una tienda es cuando no encuentra el stock y cuando tiene una mala atención del vendedor. Recuerden cada uno de ustedes cada vez que va a comprar algo y no encontró la talla o no encontró el color o no encontró el modelo que estaban promocionando y es una frustración absoluta, mientras que en el mundo digital la inmediatez es el gran problema porque uno quiere comprar y no lo tiene a tiempo o probablemente lo compra por internet pero no llegó lo que él quería o el consumidor quería porque vio en la pantalla una cosa distinta y además tiene un costo que te cobran cuando envías el producto. Entonces, esta combinación de las áreas por mejorar o los dolores que tiene el mundo físico y el digital, a la hora que hagas el trabajo omnicanal, tienen que desaparecer, ¿no? Y ese es el gran trabajo número uno que tienen los locatarios dentro de los centros comerciales hacia el futuro. La segunda gran tendencia que nosotros tenemos como malls es el uso mixto. ¿Qué significa el uso mixto? Es que van a empezar a haber un gran cambio de repente convertirnos de centros comerciales a centros urbanos. Ya están viendo en varios de los malls de Perú oficinas dentro de los malls, institutos, universidades, iglesias, clínicas, hoteles, y eso es una tendencia que va a venir porque lo estamos viendo en otras partes del mundo y va a llegar acá al Perú, donde obviamente la sinergia de estos espacios junto con la parte del comercio y el entretenimiento y la gastronomía hace que se pueda convivir sin ningún problema. Ya tenemos hoy centros comerciales con institutos, con universidades, con clínicas, con iglesias incluso, y se vienen con hoteles. Entonces, ese es un gran cambio que viene en la industria de los centros comerciales hacia futuro. El tercer gran cambio es el entretenimiento y la gastronomía. El cambio que hay a nivel mundial, y lo estamos viendo ya también en el Perú, de tener más metros cuadrados dentro del centro comercial, de oferta gastronómica, ya sea food court o restaurantes, sino también el food hall o también contenedores, espacios que sean bares, que puedas tú divertirte con tu familia, con tus amigos, hacer un after office, entretenimiento no solamente para los niños pequeños, sino para adolescentes, o teatros, empieza a crecer mucho dentro de los espacios de los centros comerciales, con un porcentaje que antes era bien bajo, antes era todo transaccional y comercio, retail, puro y duro, y ahora este porcentaje de entretenimiento y gastronomía está creciendo. La cuarta gran tendencia es empezar a meterle nuevos negocios a los centros comerciales. ¿A qué me refiero con nuevos negocios? En estos espacios que decía Erika, que a veces se van a generar de vacancies porque hay locales que de repente se van o de repente ya no necesitan tener tanto espacio, empezar a colocar, por ejemplo, almacenes o como por ejemplo empezar a colocar estos almacenes personales que se llama el self-storage o operadores logísticos o espacios de coworking o de repente cocinas ocultas que son los dark kitchen, que están ahorita creciendo mucho y que le da mucha facilidad de tener este tipo de negocios que no eran transaccionales tradicionalmente en los malls años atrás, se pueden convertir en estos nuevos negocios dentro de espacios de los centros comerciales. La quinta gran tendencia para mí es lo que decía Juan José, la sostenibilidad y la comunidad. Los retailers y los malls tienen que tener la capacidad de adaptarnos y comunicar iniciativas sociales y que sean sostenibles con el medio ambiente. Eso es un más y eso ya no hay vuelta que darle. Y sobre todo en esta pandemia nos hemos dado cuenta las posibilidades que tienen los emprendedores de poder vender sus productos y crecer y que poco a poco darles nosotros como centro comercial espacios para que ellos después conviertan su espacio en un módulo y de repente de un módulo en un local. Es bien importante. Entonces, la parte del medio ambiente, devolverle a la comunidad, a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestro mundo, lo que nos ha dado de manera sostenible es muy importante, ser súper responsables con eso, tener un trabajo metido en el reciclaje, por ejemplo, es para mí una quinta tendencia junto con las comunidades, cómo los apoyamos en emprendimiento. Y la última gran tendencia es que
como dijo también Erika, el ser humano es gregario. Cuando acabe la pandemia nos vamos a querer abrazar, nos vamos a querer besar, nos vamos a querer salir a tomar una cerveza, a comer con tu hermano, con tus abuelos, a estar todos juntos nuevamente. Entonces los centros comerciales son espacios de conexión humana y se van a convertir aún más en esos espacios de conexión humana que no existen en el Perú. Realmente son esos espacios públicos en el cual hoy día no los tenemos, y el centro comercial a nivel en el Perú se convirtieron en los espacios públicos que no hay en nuestra patria. Entonces, este espacio de conexión humana se va a fortalecer y nosotros tenemos que estar preparados como centros comerciales de ofrecerle a ese visitante esos espacios que pueda él con su familia venir a pasarla bien, a divertirse, a entretenerse en un lugar seguro, en un lugar limpio, en un lugar bueno, donde puedas encontrar todo en un solo lugar. Para mí esas son las 6 grandes tendencias a nivel de centros comerciales que yo veo de acá a los próximos años. Muchísimas gracias, Daniel. Y cerrando ya esta ronda y los 3 grandes bloques, dejo a Manuel Miranda. Sí, efectivamente, en realidad no estamos muy lejanos, todos en realidad estamos en lo mismo. La tendencia en el mundo, en el retail en general, es dar experiencia de compra al consumidor. No hay otra, o sea, en realidad, si tú vas a comprar ahora en una tienda especializada en cuidado personal o belleza, te vas a dar cuenta que de repente te sacan el 3D, te ponen en una máquina y te dicen, oye, así te ves si vas a usar tal o cual producto, ¿no? IKEA, por ejemplo, utiliza estos auriculares VR, ¿no? Para simular habitaciones, ¿no? O sea, tú dices, quiero decorar mi dormitorio, quiero decorar donde estoy trabajando, haciendo mi teletrabajo, y ellos, ¡pum!, te lo arman, solamente con un VR, ¿no? En algunos sitios también ya hablaban sobre los pagos virtuales, lo pagan con la palma de la mano, con el iris del ojo. Tocaron el tema y creo que fue Leandro, hablaste sobre Amazon. Amazon en Estados Unidos, tú llegas, muestras tu tarjeta de crédito, la registras, entras, te paseas por toda la tienda, metes los productos al carrito o a tu bolsa y te vas. Y te vas, no haces cola, para nada. El gran problema que tienen los retailers. Y eso, creo que eso ya está en el mundo, ya está operando. O sea, la realidad en algunos países es la tendencia para otros, y acá tiene que llegar, acá tiene que llegar. ¿Cómo veo en el país de acá para el 2031 lo que tú decías? Yo creo que todavía se va a invertir mucho, pero en tecnología. Se va a invertir en tecnología, pero haciendo foco en el cliente, ¿no? Nosotros antes de pandemia, porque ahora realmente utilizar el carro creo que es nada, subíamos al auto y automáticamente colocábamos el Waze para ir a tu trabajo, o para del trabajo regresar a tu casa. ¿Y qué te decía Waze? Automáticamente te decía, según la hora, si es que te estás yendo al trabajo o te estás yendo a tu casa. ¿Qué cosa es eso? Que ya estaba registrado, ya hay un algoritmo. Eso va a pasar con la tecnología bien colocada, haciendo foco al cliente en las tiendas. Vas a ver por dónde va el cliente, vas a ver cuáles son los puntos débiles o fuertes en la tienda, vas a ver dónde se concentra la mayor cantidad de gente, y el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero terminar solamente diciendo y contarles una experiencia, y muy chiquita, y la voy a hacer rápida, ¿no? Yo entré a una tienda donde me recibió un holograma, ¿no? Una persona, una señorita vestida con un traje típico, y me hablaba, a todo el que entraba le daba la bienvenida con varios idiomas. Uno seguía y en entrada podía ver en la parte digital qué número era de cliente que estaba entrando ese día, hasta en ese momento, o el acumulado de clientes que había entrado a esa tienda en ese momento en lo que iba del año. Y así también la venta del día como la venta acumulada hasta ese día de todos los meses que se habían. Entrabas a la tienda y todo era digital, no había ningún letrero. Ibas al exhibidor de vinos, abrías y sacabas tu vino y lo pasabas por un escáner y te daba todo el maridaje que tú podías hacer con el vino. Te ibas a verduras y frutas y tenías
brazos mecánicos que te agarraban la fruta y te metían en una bolsa y te deslizaban para que tú te llevaras tu fruta. Y los productos en las etiquetas de vencimiento, las que estaban con su vida útil bien, estaban con un color que yo puedo decir blanco. Las que estaban a los 30 días para caducar, se colocaban en automático las etiquetas amarillo, color amarillo. Y las que ya estaban por vencerse y se colocaban, se le ponían el color rojo, automático. Te ibas a la zona de cajas y no había cajeras, todo era self-service. Y salías, si tú querías, si uno deseaba, tenías un dron que te llevaba el producto a la casa. Cuando yo conté esto, me decían, oye, Manuel, pero tú, ¿dónde la viste? ¿En qué canal? ¿En Netflix? No, señores, eso yo lo vi en la Feria de Milán en el 2015, en una tienda que se llamaba Coop, ¿no? Que era una tienda italiana que decía que era la tienda del futuro. Y eso ya está. Eso ya está. Entonces, simplemente creo que el futuro ya lo estamos viviendo, como vuelvo a decir, y todo lo que nos estamos imaginando y para mucho más adelante es lo que seguro que va a venir. Y solamente voy a terminar con un mensaje, porque aquí hace un momento hablaban también del emprendimiento. Muchachos, esto está dirigido a mucha gente. Leandro al principio decía que había mucha gente universitaria, así como profesionales, y ustedes son emprendedores. Pero el emprendimiento tiene que estar bien llevado. ¿Sabe qué? El emprendimiento es cuando ustedes llegan al retail para presentar un producto que no sea para solucionarle un problema a ustedes, sino para solucionar un problema a los clientes, a su consumidor. Y no piensen en un producto, sino piensen que ese producto se tiene que convertir en una marca que después puede ser un paraguas. Y solamente termino diciendo que la pandemia nos ha ayudado a pensar de que la experiencia de vida está muy por encima de la experiencia de la tenencia. Ese es el mensaje que cualquier marca tiene que tomar. La gente quiere estar acompañada. Y si es una marca, mejor. Muchísimas gracias, Manuel. En resumen, muy corto, las tendencias del retail están marcadas, las tendencias mundiales están dadas a las experiencias, a tecnología, y el retail peruano no se queda atrás y va a seguir todas esas tendencias al mismo ritmo que cualquier otro retail del mundo. Muy bien. Ya estamos llegando a la parte final, el tiempo es un gran enemigo, vamos a hacer algunas preguntas muy rápidas, muy cortitas, que vienen de las preguntas del público. La primera pregunta, de repente no tienen que responder todos, de repente voy a hacer preguntas a dos de ustedes. A ver, la primera pregunta, ¿qué hicieron o cómo se adaptaron al cambio que trajo la pandemia? ¿Tuvieron que hacer un cambio cultural entre sus equipos? A ver, ¿quién quiere responder esta pregunta? Adelante, Bueno, Juan José. en realidad, la pregunta debería ser ¿qué estamos haciendo? ¿No? Este tema no ha terminado y creo que vamos a seguir viviendo con esto por lo menos un año, ¿no? Que nos ha dado, ha sido una lección, un ejercicio, por decirlo de alguna manera, de flexibilidad y de reacción que hemos tenido que vivir, lo que nos toca gestionar los negocios hoy en día, y creo que para todos, ¿no? Para todos los que nos ha tocado vivir esta pandemia, grandes, chicos, empresarios, ejecutivos, amas de casa, en fin, creo que hemos tenido que abordar este tema de una manera sorpresiva. Aquí se ve de qué madera estamos hechos, ¿no es cierto? Han habido unos que han colapsado y la gran mayoría de nosotros, por lo menos los que veo en la pantalla, ¿no? Hemos reaccionado activamente, y eso pasa por tomar decisiones rápidas, ¿no? Controlar mucho la caja, tener que sostener el equipo humano, seguir motivando, digamos, al equipo dentro de esta situación adversa y lograr que el negocio se sostenga y, sobre todo, lo más importante, mantener los empleos, ¿no es cierto? Pelear para mantener los empleos. Hemos pasado, creo que en general, los centros comerciales el año
2020 hemos logrado pasar esta ola, ¿no? Y estamos seguros que vamos a pasar el 2021, ¿no es cierto? La ola, por lo menos pandémica. Esperemos que las circunstancias políticas, con todas sus letras, digamos, no nos traigan más sorpresas, pero si nos las trae vamos a estar igual de preparados, no puede ser peor que la pandemia, ¿no es cierto? Así que creo que estamos entrenados, ¿no? Para manejar las crisis y que finalmente a nuestro equipo y nuestros ejecutivos que habían desarrollado su trabajo durante décadas en momentos, digamos, de bonanza o de cierta estabilidad, ¿no? Nos ha permitido retarlos, digamos, y desarrollar, digamos, y enfrentarse a una situación de cambio tan drástica y tan cambiante como puede ser una situación de esta crisis, digamos, ¿no? Que requiere actuar rápidamente. Creo que todos lo hemos hecho, cada uno en nuestra posición, y creo que nada, es una época de aprendizaje que ya lleva más de un año y estoy seguro que vamos a salir fortalecidos de esto. Ok, muchas gracias. Seguimos con preguntas. A ver, otra pregunta para algunos de los que están en centros comerciales. ¿Cuántas marcas aproximadamente salieron o abandonaron de los centros comerciales durante la pandemia? Daniel. Sí, la verdad, para serles sincero, no muchas. Yo creo que los que más se afectaron fueron los módulos, para que todos los entiendan, son los kiosquitos que están en medio de los pasillos de los centros comerciales, que definitivamente estaban arrancando y muchos de ellos estaban por primera vez en algunos centros comerciales y les agarró la pandemia. Y creo que los módulos fueron los que más se vieron afectados en primera instancia, en que tuvieron que cerrar, no necesariamente quebrar porque no han desaparecido, pero sí retirarse de varios centros comerciales porque no les daba la espalda por los 3, 4 meses que estuvimos parados en la primer Q, segundo Q del 2020, ¿no? Pero marcas que se hayan retirado, yo te soy sincero, a nivel de lo que nosotros tenemos de vacancia, hemos bajado 1 o 2 puntos porcentuales, lo cual significa de que como marcas, yo te aseguro que no se deben haber ido más de 10 marcas, por lo menos conocidas, ¿no? De los que son locales, no módulos, ¿ah? Los módulos sí han sido en mayor cantidad, pero las que son marcas reconocidas se les ha apoyado, hemos conversado, sí han cerrado probablemente algunas tiendas en algunos centros comerciales, porque no tenían obviamente la capacidad de la cobertura, pero no ha habido una gran fuga de marcas nacionales o internacionales que se hayan retirado, ¿no? Sí se ha escuchado en algunos casos el tema, yo sé, de París como tienda por departamento, que fue lo más sonado el año pasado, y de repente también por otras causas. Pero en términos generales, Leandro, la respuesta es de que se ha sabido mantener en un porcentaje bastante alto. Todos los locales que teníamos en los centros comerciales siguen operando, ¿no? Ok, muchas gracias, Daniel. Ahora una pregunta para Erika. Erika habló de que hubo una caída en 30% en ventas y acá hay una pregunta del público que pregunta ¿en cuánto tiempo o en qué tiempo estiman la recuperación total del retail peruano a niveles prepandemia? A ver, este año 2021 esperamos que crezca la venta a nivel industria un 14-15%, con lo cual ya ahí estaríamos recuperándonos casi a la mitad de lo que caímos el año anterior, si todo se mantiene bajo las condiciones que hoy día tenemos. Y si ya termina la pandemia, yo creería que el siguiente año ya deberíamos por lo menos recuperar los niveles que teníamos antes, nuevamente manteniendo una coyuntura similar a la que hoy día tenemos, ¿no? Yo creo que el indicador es este año cómo creemos que nos vamos a recuperar. Es un poco en cuanto a números lo que les podría comentar, ¿no? Yo creo que el próximo año logramos ya recuperarnos.
Toda noticia de recuperación es positiva porque implica que va a haber más empleo o por lo menos se van a recuperar empleos perdidos. Gracias, Erika. Y finalmente, ya para terminar esta reunión, y es una pregunta difícil, pero dada la experiencia de Manuel, yo creo que la va a responder bien, y es, con la experiencia que tienes hoy, a mayo del 2021, ¿qué hubieras hecho diferente en marzo del 2020 que se inició la pandemia? ¿Qué hubiera hecho de diferente? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? En realidad yo lo único que podría decir es, había una preocupación, por ejemplo, por el lado del teletrabajo. O sea, de la noche a la mañana nosotros hemos pasado al teletrabajo y cómo podíamos garantizar gestión, garantizar seguimiento, garantizar rentabilidad, garantizar que el negocio siguiera por el rumbo donde estaba, como estaba. Entonces, esto se logró porque en realidad tuvimos la calidad de gente que hizo que las cosas que hace que las cosas se logren, se lleven a realidad. Si no hubiera sido por ellos, creo que hubiera sido muy difícil. Entonces, si a mí me dicen ahora, oye, pero qué diferente, y yo estoy diciendo que fue exitoso, yo te diría de que, pucha, que me acercaría todavía mucho más, me hubiera acercado mucho más a esa gente, que ahora no la puedo ver, que mejor dicho, no la puedo abrazar, no la puedo saludar en lo personal, sino la tengo que ver a distancia. Y sin embargo, a distancia tengo que decirle, gracias por tu trabajo. Ok, muchísimas gracias, Manuel. Tenemos una lista bien larga de preguntas. La gente ha empezado a enviar preguntas una tras otra, pero lamentablemente estamos ya al final del tiempo. Vamos a lanzar una última pregunta. Es bien un poco polémica. Sabemos que la tecnología llegará en algún momento al país y será algo que beneficie el desarrollo del retail, pero ¿cómo beneficia en el desarrollo laboral del país? Ya que el mayor avance de la tecnología se va a necesitar menor cantidad de personal. A ver, ¿quién toma la iniciativa de responder esto? Es una pregunta bien polémica. ¿Nadie? A ver, si me permites, sí, efectivamente, todo va a ir a registrarse, toda conducta, todo hábito de compra, toda variación en el comportamiento se va a ingresar a una máquina. La pregunta es, ¿quién va a analizar? Porque efectivamente, o sea, la tecnología te va a dar ratios, te va a dar índices, te va a dar, ¿qué te digo? Números, pero que alguien los tiene que ver, o sea, alguien tiene que compararlos con tu par. Al final de cuentas, miren, a nosotros decimos que ¿cuál es tu competidor, no? Tu competidor es uno mismo, ¿no? Tu competidor es uno mismo. Y si al final de cuentas alguien lidera su sector, es porque su idea mental no es competir, sino marcar camino, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Analizando tendencias. ¿Y cómo puedes analizar tendencias con la data que te da la tecnología? Al final de cuentas, creo que pasará muchos años para que la tecnología pueda reemplazar al ser humano. Es lo que yo podría... Ok, bueno. Muchísimas gracias a todos. Han quedado muchas preguntas todavía acá, pero definitivamente ya estamos sobre la hora. Les agradezco a todos, a Erika, Juan José, Daniel, Manuel, al equipo de UTP que ha organizado excelente esta conferencia virtual, y a todos ustedes participantes. Los espero en la próxima conferencia y nos vamos con la satisfacción que tenemos un retail sólido, un retail creativo y un retail, sobre todo, que se adapta a los cambios y que va a tener muchos años de éxitos en el mercado. Gracias a todos y hasta la próxima conferencia virtual. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos nuestros panelistas. Muchas gracias. 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 Chao, chao.